Buenas noches, mi nombre es Leonel Vladimir Gil Zambrano, estudiante de la licenciatura en Psicología, y hoy le hablaremos sobre la felicidad. De acuerdo a la felicidad, según la filosofía antigua del siglo VIII a.C., había muchos pensadores filosóficos, entre ellos Aristóteles. Pero, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un estado de bienestar integral, una vida bien vivida, más que una simple emoción. Así se consideraba que era la antigüedad. Aristóteles decía que la felicidad se logra mediante la práctica de la virtud y el desarrollo del potencial humano. Él hace énfasis de una vida significativa y virtuosa. Epicuro afirmaba que la felicidad se encuentra en la búsqueda del placer y la ausencia del dolor. La ataraxia es la valoración de la tranquilidad mental y la satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, Pitágoras decía que el hombre feliz es el hombre sabio, aquel que ha integrado dentro de sí pureza, entusiasmo, belleza y armonía. Y Plutonio afirmaba que la felicidad es un estado de conciencia que no depende de los hechos, sino de cómo afrontamos esta vida. De acuerdo a las distintas concepciones de los antiguos pensadores, todos consideraban o afirmaban que la felicidad estaba intrínsecamente ligada a la ética y la moral, el objetivo central de la existencia. En la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV, la felicidad se centraba en la vida espiritual y la relación con Dios. La felicidad terrenal se subordinaba a la promesa de la felicidad eterna. El cristianismo influyó en la concepción de la felicidad y valoraba la vida virtuosa y la renuncia de los placeres mundanos. Grandes filósofos como Santo Tomás de Aquino afirmaban que la felicidad proviene de vivir una vida honesta con los principios éticos y morales revelados por Dios. En la Edad Moderna del siglo XV al siglo XVIII fue el renacer, el surgimiento de la ciencia. Recordemos a ese pasado oscuro, lo que denominamos la cacería de brujas, donde grandes científicos que afirmaban que la Tierra era simplemente un punto insignificante en el universo y que giraba alrededor del Sol, que fue Nicolás Copérnico, pues fue literalmente vetado por la Iglesia, porque iba en contra de las normas y los designios de Dios, quienes afirmaban que la Tierra era el centro del universo. Allí tenemos grandes pensadores como René Descartes, quien afirmaba que la felicidad es la emoción que se genera al alcanzar el bien supremo, que es la virtud. Jeremy Bentham afirmaba que las acciones están motivadas por el deseo de placer y son correctas en la medida en que crean utilidad o felicidad. En este orden de ideas, pues en la Edad Moderna se consideraba que la felicidad se convierte en un derecho humano fundamental. Se busca en la vida terrenal a través de la razón y el progreso. El filósofo Voltaire afirmaba que la felicidad es algo que todos podemos alcanzar en la tierra y que no es un simple capricho del destino o un don divino. Sigmund Freud, padre de la psicología, decía que la felicidad es el resultado de satisfacer necesidades acumuladas. Solo es posible hablar de ella como un episodio instantáneo y pasajero. En estos siglos se cambió hacia una visión más centrada hacia el individuo, al interior de la persona, del ser humano, la valoración de la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad personal. Psicología y medicina moderna, siglo XVIII hasta el siglo XX. Durante este periodo, la felicidad se estudia desde la perspectiva científica, analizando factores sociales, psicológicos y biológicos. Se diferencia entre felicidad hedónica, que es el placer, y la eudaimónica, que es el significado. Abraham Maslow decía que la felicidad se alcanza al satisfacer las necesidades humanas, las cuales se clasifican en una jerarquía, como la pirámide de Maslow. Bertrand Russell decía que la felicidad es una sensación de plenitud y armonía que se alcanza al satisfacer las necesidades básicas y realizarte como persona. Victor Coopers decía que la felicidad es una decisión que depende de la actitud que tengamos. La felicidad auténtica proviene de una mente bondadosa. Y Martin Seligman afirmaba que la felicidad se alcanza cuando se maximizan las emociones positivas y se minimizan las negativas. Estos dos principales científicos, Victor Coopers y Martin Seligman, son los pioneros de la psicología positiva, que es el estudio de las fortalezas humanas y el bienestar. Identifica factores como el optimismo, la gratitud y las relaciones sociales como determinantes de la felicidad. Pero, ¿qué es la neurociencia? En el siglo XX
los años 50, nace la neurociencia, que es la investigación de los mecanismos cerebrales. En sí, estudia las reacciones o el comportamiento o cómo funciona el hipocampo, que es el órgano relacionado con la felicidad, y se determinó que libera 4 neurotransmisores considerados como la química de la felicidad. Endorfinas es el analgésico natural que da respuesta al dolor, al estrés y al miedo. La serotonina, que está relacionada con la autoestima y la confianza, aumenta cuando nos sentimos importantes. La dopamina, que está relacionada con las adicciones y la búsqueda de placer, es la que nos motiva a cumplir las metas, deseos y necesidades. Y la oxitocina, que está relacionada con los vínculos emocionales, afectivos, como la intimidad, la confianza y la fidelidad. Estos son los principales neurotransmisores que produce el cerebro para hacer nuestra vida más placentera. Bueno, a veces. Ahora nosotros como personas, ¿cómo podemos aumentar nuestra felicidad o esa sensación de felicidad? Entre ellos podemos decir 7 actividades principales que podemos ejercerlas. 1. Asumir el control del tiempo. Eso quiere decir que debemos organizarnos en nuestras cosas a diario, de lo que debemos hacer y cómo debemos hacer. Actúe felizmente. Científicos afirman que siendo bondadoso, actuando de forma empática hacia nuestros semejantes, pues eso nos ayuda a dar placer. Ejercitar nuestras habilidades, eso es esencial para cada uno de nosotros, porque eso nos permite conocernos y autoconocernos nosotros mismos. Hacer ejercicios, pues se ha determinado que eso nos mantiene una vida sana, una mente sana, y eso nos ayuda a valorar nosotros mismos como personas, como humanos y como integrantes de una sociedad. Valorar las relaciones cercanas. Ya sabemos que el hombre es grupal, necesita de la cercanía de los semejantes e interactuar para conocer y autorrelacionarse con las demás personas. Ser agradecido y agradece, pues es una valoración que siempre ha venido desde los albores de nuestros tiempos, donde agradecer y ser agradecido pues entra más dentro de una concepción filosófica, moral y ética, y para nosotros pues es dar y recibir. Y cultivar su yo espiritual, interiorizarse con nuestro yo interior, con el universo, porque así como uno da, recibe. Dice un viejo adagio, se cosecha lo que siembras. Y bueno amigos, esto es una vida de exposición sobre la felicidad y de cómo podemos mantenernos o generar y satisfacer a nosotros mismos. Y como dice el gran filósofo, que yo particularmente lo considero como filósofo, Jesucristo, decía, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu mente. Así podrás sentirte bien a ti mismo y podrás sentirte bien hacia los demás. Muchas gracias.